Ok, entonces voy a darles la introducción a la nomenclatura, que esa nos va a llevar 2 semanas más hacerla. Y hoy vamos a aprender un poco de el número de oxidación, que es importante para el balanceo de las fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula y entonces vamos a aprender las reglas básicas. Recuérdense que nomenclatura es dar nombre, de ahí viene la palabra nomenclatura, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos en el colegio idioma español, aprendemos reglas, ¿se recuerdan? Para poder escribir y hablar correctamente, ¿verdad? Entonces, igual es aquí en la nomenclatura. Es bien básico que ustedes aprendan las reglas que vamos a usar. Y si ustedes saben las reglas, pues va a ser muy sencillo aprenderlo, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura sistemática ha sido desarrollada por eh, una organización que se llama Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Sus siglas en inglés son UPAC. Eso es porque está en inglés, ¿verdad? Entonces, esas son las siglas. Y la UPAC es la que se encarga de dar las normas y las reglas para nombrar compuestos y para escribir fórmulas, tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces, la ventaja que tenemos en la nomenclatura es que los nombres y las formas de los compuestos están escritas de tal forma que la idea es que cuando terminemos de dar estas clases, al ver una fórmula, ustedes puedan nombrarlo y al tener un nombre, ustedes puedan escribir la fórmula. Entonces, las reglas para eso son importantes. Entonces, ¿qué reglas vamos a usar? Para escribir la fórmula, que en este caso es esta, ¿verdad? La porción más positiva se escribe primero. Quiere decir que la porción que está aquí es la porción positiva. En este caso es el nitrógeno. Si regresamos aquí, la porción positiva es el calcio. Esa en la fórmula siempre va primero. Entonces siempre va a ir la porción positiva, que puede ser un metal, en este caso el calcio, el magnesio, el sodio, un ion poliatómico como el ion amonio, un ion hidrógeno, porque el hidrógeno normalmente funciona como positivo, o en el caso de que utilicemos dos no metales, la parte menos electronegativa. Se recuerdan que ya vimos electronegatividad, ¿verdad? Y la electronegatividad, conforme son más no metales, se acercan más hacia los no metales, es más alta, y conforme va hacia los metales es más baja. Entonces, entre el cloro y el carbono, pues el carbono es el menos electronegativo y por lo tanto va a funcionar como la parte positiva, en este caso, de la molécula. La siguiente regla es la porción negativa, pues se va a escribir como segundo dato en la fórmula, ¿verdad? Este puede ser un anión, ¿verdad? Por ejemplo, el bromo es un anión porque es un compuesto, es un elemento que va a perder electrones, o en este caso, el más electronegativo. Aquí les puse la misma fórmula para que vean, ¿verdad? La parte menos electronegativa funciona como parte positiva y la parte más electronegativa es la parte negativa en la fórmula. Esa es una regla que tienen que aprenderse, ¿verdad? Y que tienen que tener siempre. Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte negativa, positiva es el amonio y la parte negativa es el hidrógeno, ¿no? En el caso de aquí del el calcio es la parte positiva, el bromo funciona como parte negativa. Normalmente los metales son positivos. Ok, esas son las reglas para escribir una fórmula. Bueno, ¿qué vamos a hacer para escribir el nombre de un compuesto? Ahí funciona al revés. Entonces, lo primero que vamos a nombrar es la parte negativa. Cuando los nombremos, la parte negativa va primero, ¿verdad? Que sería el elemento segundo en la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la parte negativa es el oxígeno y se nombra como óxido, ¿verdad? Y la parte positiva se escribe de último. Entonces, óxido ¿de qué? De bario, porque el bario es la parte positiva. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo porque si yo sé la fórmula, sé que la parte positiva va primero
y la parte negativa va después. Pero al nombrarlos, nombro primero. Aquí miren, trióxido de hierro. Entonces estoy nombrando primero el oxígeno y luego el hierro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O está claro? Suave como la seda. Ah, muy bien. Entonces, ahora vamos a lo que son los números de oxidación. Hoy vamos a trabajar más con los números de oxidación porque es importante para el balanceo de las fórmulas, ¿verdad? Al número de oxidación o valencia, ¿verdad? También se le llama estado de oxidación y es el número que se asigna a cada tipo de átomo de un compuesto, un ion o un elemento, en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el sodio es +1, el magnesio es +2, este es un ion poliatómico, ¿verdad? El ion hipoclorito y es -1. Aquí les puse esta fórmula, ¿verdad? Que es el sulfato de sodio. Y entonces aquí vemos que el sodio es +1. ¿Por qué? Si vamos a la tabla periódica, está en el grupo 1. Y entonces, ¿se recuerdan que la última capa siempre era la que indicaba, en este caso, el número de oxidación? Entonces, el sodio es +1 porque pierde electrones. El azufre tiene varios números de oxidación. En el caso del sulfato, está usando +6. Perdón, aquí como tengo el sodio +1, pero hay dos, los números de abajo, los subíndices, me indican cantidad de átomos. Entonces yo tengo un sodio +1, pero tengo 2 átomos de sodio. Entonces el 2 por 1 me va a dar +2. ¿Verdad? En el caso del azufre solo tengo 1 y está usando su número de oxidación +6. Si ustedes van a la tabla periódica, el azufre tiene varios números de oxidación. En este caso está usando el 6. Y el oxígeno siempre es -2. Entonces, como tengo 4 átomos, al multiplicarlos me dan -8. Si yo sumo los dos positivos, me dan +8. Y el -8 me da 0. Porque todo compuesto va a tener como número de oxidación 0. Al sumar todos, ¿verdad? Entonces, esa es una regla. Entonces, el número de oxidación va a representar el número de electrones que la especie ha ganado, ha perdido o está compartiendo. Y hay varios metales de transición, que son los del grupo B, que tienen varios números de oxidación. Por ejemplo, si vamos al manganeso, tiene más o menos unos 6 números de oxidación. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas para asignar números de oxidación? Estas son reglas que también tienen que aprender, ¿verdad? Entonces, todo elemento unido consigo mismo se le asigna un número de oxidación 0. Los metales de por sí, si están en el sentido elemental, van a ser 0. Por ejemplo, aquí el potasio. Y el hidrógeno es 0 porque se recuerda que es una molécula diatómica. Cuando vimos enlaces covalentes, entonces, por ejemplo, cloro 2, hidrógeno 2, yodo 2, bromo 2, van a ser 0 porque están unidos los dos. Entonces, los números de oxidación son 0. En un compuesto tiene que ser 0 el número de oxidación. Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo del sodio +1 y el cloro -1. Entonces, +1 y -1 me da 0. Y en un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación va a dar la carga del ion. Por ejemplo, aquí tengo el ion nitrito. Entonces, el nitrógeno está trabajando con 3. El oxígeno es -2. Entonces aquí sería 3 y al multiplicar 2 por -2 da -4 y al restarlo me da -1. Entonces el ion, la carga del ion es -1. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Está muy bien. Bueno, vamos a ver. Ok. Todos los iones boniatómicos se les asigna su número de oxidación iguales a la carga que tienen. Por ejemplo, ya el cloro -1 ya lo habíamos visto, que el cloro gana un electrón para tener el octeto y entonces se convierte en cloro -1, un anión. Y el oxígeno siempre va a ser -2. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Está el fluoruro de calcio. Entonces, el calcio es +2. Si ustedes van a su tabla periódica, su
su número de oxidación se encuentra debajo del peso atómico. Entonces el calcio es más 2. Como solo hay un átomo, pues la carga total del calcio es 2. El flúor es menos 1 porque está en la columna 7 y gana un electrón para convertirse en el octeto. Entonces, al multiplicar por 2 átomos de flúor, da menos 2. Y al restar al más 2 y menos 1 me da el 0. Para que el compuesto esté completo. Bueno, ahora, ¿cómo establecemos el número de oxidación? Vamos a aprender una fórmula algebraica y hay una fórmula pues que no es matemática y la vamos a ver las dos para que ustedes puedan encontrar los números de oxidación. Entonces, si vamos a usar la fórmula algebraica, dice, anote los números de oxidación de los átomos conocidos que aparecen en la fórmula. Ese sería el primer paso. El segundo dice, multiplique el número de oxidación de cada elemento por el subíndice apropiado que se indique en la fórmula. Los subíndices es el número de átomos. Y luego anote los totales, ¿verdad? Y escriba una ecuación sencilla donde la suma de todos los números de oxidación sea igual a la carga del ion o sea igual a 0 en el caso del compuesto. Y luego despejar la ecuación. Ok, entonces aquí tengo el ácido nitroso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sabemos que el hidrógeno siempre es más 1, ¿verdad? Entonces dice, anote los números de oxidación. Sabemos que el oxígeno es menos 2, pero no sé qué número está usando el nitrógeno, porque si ustedes van a su tabla periódica, el nitrógeno tiene varios números de oxidación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál estará usando? Bueno, entonces, cuando ya tengo aquí, voy a multiplicar por el subíndice, o sea, el número de átomos, el número de oxidación. Entonces, en el caso del hidrógeno es 1 por 1, entonces escribo aquí. Este 1 que estoy escribiendo aquí es el hidrógeno. La X es el nitrógeno porque es el que estoy buscando. No sé qué número de oxidación tiene. Y aquí el signo más es para separar, que 2 por menos 2 me da menos 4. Ok, si trabajo estos dos como en una ecuación matemática, ¿verdad? Recuérdense que podemos sumar los términos semejantes. Entonces, en ese caso, los números son términos semejantes. Menos 4 y más 1 me da menos 3. Entonces, tengo X menos 3. Y todo está igual a 0 porque este es un compuesto. Bueno, y ahora voy a despejar la X. ¿Cómo? Trasladando el menos 3 del otro lado de la ecuación y cambia de signo, se convierte en positivo. Entonces, quiere decir que el nitrógeno en este compuesto está usando el E más 3, positivo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a ir a la hoja de trabajo. Muy bien. ¿Se ve bien la hoja? Sí, sí, se ve bien. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. Muy bien. Entonces, vamos a usar los dos métodos que les decía, uno algebraico y el otro que es más sencillo. Ok, aquí tengo un óxido de aluminio y quieren saber cuál es el número de oxidación del aluminio en este compuesto. Entonces, ahí dice que primero pongamos los números de oxidación. ¿Cuál conozco? El del oxígeno. El oxígeno es menos 2, siempre.
normalmente voy a saber, hay uno que siempre sé yo cuál es su número de oxidación. Entonces, en este caso, es -2 del oxígeno. Muy bien. Entonces, voy a hacer una ecuación. ¿A quién no conozco? La X. Ahora, fíjense que aquí, este es un compuesto y aquí el aluminio está acompañado de 2 átomos. Entonces, quiere decir que yo poner 2X. ¿Verdad? Porque hay 2 átomos del compuesto que quieren, del elemento que quieren que averigüe. Muy bien. Voy a poner signo más y voy a poner el oxígeno, que es 3 por 2 menos 6. Y lo voy a igualar a 0. Ahora, entonces, la ecuación me queda como 2x menos 6 igual a 0. Ahora voy a trasladar. ¿Se recuerdan que toda ecuación matemática dejo los términos semejantes de un lado y los que no son iguales del otro? Entonces voy a trasladar el menos 6 para el otro lado. Entonces me queda el 2x y como es negativo pasa como positivo, 6. Y ahora despejo la ecuación dividiendo 6 dentro de 2. Y significa que X es igual a 3 positivo. Entonces, el aluminio está usando aquí el número de oxidación más 3. La respuesta aquí sería aluminio más 3. ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer la ecuación? ¿Hay preguntas? Creo que José llorando estaba. Parecía. ¿Y el teléfono de quién entró? Mío. ¿Y por qué lo tiene en la galería como Mi no? Charlie. ¿Alguien tiene alguna duda? Charlie. Muy bien. Veamos, la otra forma en que podemos trabajar esto, si no queremos hacer toda la ecuación, es muy fácil. Aquí tengo el compuesto, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya sé que 3 por menos 2 me da menos 6. Entonces, ¿qué número tengo que usar aquí para el aluminio? Pues más 3 para que multiplicado por 2 me dé más 6 y lo voy a poner aquí abajo para que lo veamos. Es otra forma más sencilla sin usar toda la parte algebraica. Entonces yo tengo aluminio, tengo oxígeno. Yo sé que el oxígeno es menos 2 y sé que tengo aquí, en este caso tengo 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Mira. Si yo multiplico el 3 por menos 2, pues me va a dar menos 6. Entonces, ¿qué número necesito aquí en el aluminio? Más 3. Para que multiplicado hacia arriba, ¿verdad? 2 por más 3 me dé más 6. Y 3 por menos 2 me da menos 6. Y esto es igual a 0. Esa es la otra forma sin usar la parte algebraica. Resolvamos este con la parte algebraica. Muy bien.
quieren el cloro. Entonces, yo ya sé que el hidrógeno es +1, siempre. Y yo sé que el hidrógeno es -12, siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer la ecuación de abajo. El hidrógeno lo conozco, que es +1. La X es el cloro, porque no lo conozco. Y el hidrógeno es -6. Y como es un compuesto, igual a 0. Bien, entonces, el siguiente paso va a ser, voy a tener la X y los términos semejantes son -6 y +1. Quiere decir que se convertirá en -5. Esto es igual a 0. Ahora traslado el 5 como positivo y ahora ya sé que el cloro es, en este caso, +5. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Muy bien. En el caso de los iones, voy a trabajar con la carga del ion. Entonces, en este caso, el azufre es lo que no conozco, es la X. Y el oxígeno, como es -2, multiplicado por el 4 me va a dar -8. Pero aquí no voy a igualar a 0, voy a igualar a -2. ¿Por qué? Por esta carga del ion. Esta carga del ion es este de aquí. Cuando es un compuesto, igual a 0. Cuando es un ion, igualo a la carga del ion. Muy bien, entonces aquí me va a quedar X y el 8 va a pasar del otro lado como positivo. Entonces quiere decir que X va a ser igual a 6. A restar estos dos. Entonces quiere decir que el azufre está usando como número de oxidación más 6. Muy bien, ahora ustedes van a hacer esta y me van a decir qué número de oxidación tiene el carbono, por favor. Quiero que lo resuelvan ustedes. Muy bien, quiero respuestas. ¿Cuánto les dio al realizar este? +4. Ajá, exacto. En el caso del dióxido de carbono, el carbono es +4. Sí. Voy a ponerles otro. Vamos a ver. ¿Alguien tuvo problema para resolver este?
Muy bien. Quiero, por favor, que me digan cuál es el número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico. Más 5. Ajá, exactamente. Más 5. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo trabajar los números de oxidación? Como les digo, se puede hacer así o podemos trabajarlo. En este caso, por ejemplo, tengo hidrógeno más 1 y tengo 3 hidrógenos. Tengo fósforo, tengo oxígeno. Entonces aquí multiplicamos hacia arriba, ¿verdad? 3 hidrógenos más 1 más 3. 4 hidrógenos por menos 2, menos 8. Y el fósforo tiene que completar la parte positiva para que me dé el 0. Entonces, por fuerza del fósforo tendría que ser más 5 para que más 5 y menos 3 me dé más 8 y el menos 8 me dé igual a. Es la otra forma de hacerlo sin resolver en forma algebraica, haciendo la ecuación. ¿Alguna duda?